Bienvenido al archivo de lo que nadie se atreve a cartografiar. Estás a punto de cruzar una frontera de la que pocos regresan con las mismas certezas. Si valoras la verdad sobre la comodidad, únete a Crónicas del Abismo ahora y enciende las notificaciones. Tu apoyo es lo único que mantiene encendida nuestra linterna en esta oscuridad. El laberinto del Metro 26. Crónicas de la Arquitectura Imposible, Libro 4. Prólogo, el túnel que respira. Un túnel no debería tener pulso. En el frío e inerte subsuelo de concreto y roca, la geometría debería ser una ley inmutable, un testimonio a la voluntad humana. Sin embargo, la línea 26 era una blasfemia contra todo principio de ingeniería civil que Lázaro, un profesor de arquitectura con décadas de experiencia en estructuras imposibles, había enseñado. No debería exhalar aire caliente como un animal dormido, ni cambiar de forma al apagar la luz. Pero la línea 26, una línea jamás inaugurada, jamás anunciada y jamás oficializada, lo hacía. El profesor Lázaro, descendiendo por un tramo olvidado hace medio siglo, lo vio con sus propios ojos, la pared respiró. No fue un fallo estructural, sino una expansión y contracción lenta, orgánica, como la sístole y la diástole de un corazón colosal bajo la ciudad. Luego retrocedió, avergonzada de haber sido descubierta. La capa superficial de concreto y óxido se deslizó hacia atrás sobre sí misma, revelando por un instante un tejido fibroso y gris que no era metal ni roca, sino algo vivo y mineral, antes de que el miedo o el pudor la hicieran ocultarse de nuevo. Esto no es arquitectura humana, susurró Lázaro, y el sonido se perdió en el aire viciado y denso. El susurro no era de terror, sino de una fascinación académica perversa, la de un científico que encuentra una nueva ley de la física que anula todas las anteriores. Arriba, en la superficie, la ciudad vibraba con la vida ignorante de millones de personas, pero desde esa profundidad, todo el mundo conocido parecía desvanecerse en la distancia, volviéndose una tenue e irreal capa sobre la verdadera, palpitante realidad subterránea. Capítulo 1. La estudiante desaparecida. La verdad se cuela siempre por las grietas del mundo. Todo comenzó con un correo electrónico a altas horas de la madrugada. El remitente era Marina Ruiz, una de sus mejores estudiantes, brillante y obstinada. Una joven dedicada a la planificación urbana que, a diferencia de sus compañeros, entendía que un edificio era tanto una estructura de concreto como una entidad psíquica. El mensaje era urgente y absurdo. Profesor Lázaro, necesito su ayuda. Mi hermano desapareció en el metro. No me creen. Lo último que dijo fue, estoy en la estación 26. Pero esa estación no existe. Marina Ruiz. Lázaro no dudó. El mundo siempre ha estado lleno de cosas que no existen pero que son, y la mención del número 26, un número que circulaba solo como leyenda urbana entre los ingenieros de sistemas antiguos, fue la única prueba que necesitó. Rápidamente, respondió, ¿dónde nos vemos? El profesor no era solo un académico, era un coleccionista de anomalías geográficas y arquitectónicas, un hombre que había pasado su vida buscando el punto de fricción entre la razón y lo imposible. Se citaron en un café cerca de la línea 5, un lugar ruidoso y lleno de la luz artificial de la mañana, un refugio de normalidad. Marina llegó con ojeras que no eran solo de insomnio, sino de haber mirado fijamente a una verdad terrible, y un cuaderno de bocetos lleno de trazos frenéticos. Su obsesión era palpable. Mi hermano no está perdido, dijo, clavando sus ojos en él con una convicción aterradora. Se lo tragó el metro. Lázaro la miró con seriedad, la calma profesional que utilizaba como escudo contra lo irracional. El café, con su aroma a grano quemado y su música pop, se sentía de repente trivial. Muéstrame lo que encontraste. Marina abrió el cuaderno. Lo que reveló no eran diagramas técnicos, sino el mapa de una pesadilla, planos de túneles que se doblaban sobre sí mismos,
rampas que descendían a la nada y esquemas imposibles, con un número repetido una y otra vez en el centro, como un mantra o una maldición. 26. Lo más inquietante era la calidad de los dibujos. No parecían hechos por un aficionado asustado, sino por alguien que había estado allí y había logrado sobrevivir lo suficiente para cartografiar su propia prisión, antes de que ésta se volviera contra él. Lázaro sintió un escalofrío. El hermano de Marina no solo había encontrado la línea 26, había intentado, en vano, comprenderla. Capítulo 2. El pasillo sin registro. El acceso no estaba en ningún plano oficial. Estaba exactamente donde Marina indicó, un punto ciego de la infraestructura, un error conveniente que el laberinto había sabido explotar, entre dos columnas de mantenimiento, sin señalización, oculto tras un panel desprendido que parecía abandonado pero que, Lázaro notó, estaba perfectamente colocado para disuadir cualquier mirada superficial. Esto no debería existir, murmuró Lázaro, pasando a través del hueco. Había una razón por la que nadie lo encontraba, no era un lugar, era una omisión, un espacio negativo en el sistema. El pasillo era angosto y húmedo, un conducto de servicio olvidado, iluminado por lámparas industriales que parpadeaban con duda, como si la propia electricidad no estuviera segura de si debía seguir fluyendo allí. El aire era pesado, cargado de ozono y el olor a tierra mojada, a profundidad infinita. Marina caminaba detrás de él, su voz tensa pero determinada, explicando, mi hermano envió un audio. Lo tengo aquí. Su mano temblaba mientras sostenía el móvil, la tecnología humana luchando por sobrevivir en un lugar diseñado para anular la lógica. Reprodujo el mensaje. La voz de su hermano, joven y clara, se quebró rápidamente. Creo que me equivoqué de salida. La estación 26 no debería estar aquí. Hay algo. El pánico era audible, pero lo que vino después fue peor. Se escuchó ruido, un golpe seco que no sonaba a metal sino a algo que se rompía con violencia, y una respiración ajena, grave y profunda, que no pertenecía a ningún pulmón conocido. Y luego, la frase final, dicha con una conciencia recién adquirida y terrible, el túnel se movió. Lázaro tragó saliva. El miedo no era un factor para él, solo la confirmación de una hipótesis monstruosa. El pulso que había sentido en el prólogo no era metafórico. Bien, ya entramos al reino de lo imposible y el laberinto, con cada parpadeo de las luces dudosas, parecía asentir con un silencio complaciente. Capítulo 3. Los pasajeros que no son pasajeros. El pasillo se abrió de repente. Tras 10 minutos de avance cauteloso, llegaron a un andén oscuro. La estación se llamaba 26, sin adornos ni referencias, un letrero oxidado decía simplemente 26. Nadie construye una estación así, observó Lázaro. La estación era una antítesis de la eficiencia. Las bancas estaban torcidas, sus anclajes arrancados del suelo en ángulos extraños. Los mosaicos, ese distintivo de los metros de la superficie, estaban incompletos, formando patrones caóticos y sin sentido, como si el constructor hubiera olvidado el diseño a mitad del trabajo. Todo parecía, paradójicamente, en construcción, pero a la vez increíblemente antiguo, cubierto por una pátina de tiempo que no se correspondía con su supuesta no existencia. Un sonido los hizo voltear, un tren llegaba. No había la trepidación ni el anuncio metálico de los trenes reales. Era un deslizamiento silencioso, una aparición. Su luz, tenue y amarillenta, era más un recuerdo de la luz que una fuente real, como si viajara con los restos de una energía olvidada. Era un tren fantasma movido por el concepto del transporte. Las puertas se abrieron, sin el familiar siseo neumático, revelando a los pasajeros. Eran inmóviles. Había docenas de ellos, sentados, de pie, agarrados a los postes, pero todos perfectamente quietos. No se movían, no respiraban, no parpadeaban. Sus ojos estaban abiertos,
fijos en un punto en la distancia que solo ellos podían ver, una nada que Lázaro y Marina no podían percibir. Marina dio un paso atrás, un terror primario asfixiándola. Están muertos. Lázaro, el observador clínico, negó lentamente. El laberinto nunca había necesitado la muerte. Peor. No están terminados. No eran cadáveres, eran borradores, personas a medio hacer, atrapados en el momento de la transición. Sus rasgos eran a veces borrosos, sus ropas se fusionaban con los asientos, eran la materia prima que el laberinto estaba intentando asimilar o perfeccionar, y el proceso se había estancado, dejándolos en un estado de estasis liminal. Capítulo 4. La arquitectura que se corrige a sí misma. Tan silenciosamente como había llegado, el tren se marchó sin hacer ruido, desvaneciéndose como un recuerdo mal entendido en la niebla del túnel. Y fue entonces cuando la estación comenzó a transformarse, no con la violencia de un terremoto, sino con la precisión deliberada de un ser vivo que ajusta su propia piel. La pared, gritó Marina, señalando con el dedo. Los mosaicos, esos fragmentos caóticos, se reposicionaron, girando y deslizándose sobre la superficie del concreto hasta formar un patrón regular, y luego, con un ligero chasquido, volviendo a la disonancia. Las columnas se estiraron milímetros, buscando un equilibrio estructural que parecía cambiar cada segundo. El piso se onduló como una alfombra de piedra. Era arquitectura viva, un sistema que se autocorregía con una tenacidad geométrica. Un eterno proceso de diseño, prueba y error. ¿Qué es esto? Temblaba Marina, sus ojos incapaces de asimilar la violación de las leyes físicas. Lázaro, ignorando el peligro, se acercó a la pared y la tocó. La sintió. Latía, pero no con un pulso de sangre, sino de concreto y acero en movimiento, una vibración de partículas que se reordenaban. Una construcción que nunca termina de construirse, dijo, su voz ronca de asombro. Una ciudad subterránea que evoluciona. Estaba maravillado por el horror. Marina lo miró horrorizada, como los escultores del viento. La pregunta resonó con un conocimiento oculto. Los escultores del viento era una oscura referencia a una secta de arquitectos teóricos del siglo XIX que creían que los edificios debían ser entidades orgánicas que respondieran al entorno, que no fueran estáticos. Lázaro había escrito solo una nota a pie de página sobre ellos en su tesis doctoral. Lázaro se congeló. Creí que no conocías esa historia. La historia era esotérica incluso en su círculo. La conozco, respondió ella, un matiz de culpa y secreto en su voz, y creo que no es la única fuerza que altera lo imposible. El laberinto, no satisfecho con ser descubierto, sino sintiéndose expuesto por la joven, respondió con un rugido profundo que vibró en sus huesos, como si se hubiera ofendido. La arquitectura, de hecho, tenía orgullo. Capítulo 5. El hermano en el laberinto. El rugido sirvió para advertir, pero también para guiar. A unos metros de la estación, encontraron la primera evidencia tangible, una mochila cerca de un túnel lateral. Es de mi hermano, susurró Marina, recogiendo la tela rasgada con manos temblorosas. El olor a tierra húmeda y desesperación era inconfundible. Dentro, estaba la libreta que Lázaro ya conocía, pero abierta en una página diferente, manchada de sudor y mugre. Una frase estaba repetida 100 veces, escrita con una urgencia que rayaba en la locura: no dobles a la izquierda, no dobles a la izquierda. La caligrafía se había deteriorado con cada repetición. La última línea, sin embargo, estaba interrumpida abruptamente por lo que parecía ser la marca de una mano arrastrada, un intento desesperado de sostener el lápiz mientras era jalado. ¿Por qué la izquierda?, preguntó Marina, la lógica intentando abrirse camino a través del pánico. Lázaro encendió su linterna, proyectando un haz de luz sobre el túnel lateral oscuro y en espiral. Porque el laberinto gira. El laberinto era un sistema de retroalimentación. Los humanos tienden a girar a la derecha cuando están desorientados.
El laberinto jugaba con esa tendencia, haciendo que el camino seguro fuera en realidad el bucle de la prisión. Ir a la izquierda era un error crucial, el camino directo a su centro de integración. Antes de que pudiera decir más, un grito los atravesó, penetrante y lleno de puro terror. Marina. Era la voz de su hermano, inconfundible. Estaba vivo, asustado, y provenía precisamente de la fuente de la advertencia, de un túnel a la izquierda. La desesperación hizo que la advertencia escrita se evaporara de la mente de Marina. Corrió sin dudar, la sangre llamando al auxilio. No, gritó Lázaro, sintiendo cómo el laberinto se reía con su silencio pétreo. Intentó aferrarla, pero ella se deslizó como el agua, impulsada por años de lealtad. Era demasiado tarde. El túnel lateral, un instante después de que ella entrara, se cerró con un crujido sordo, sus paredes de concreto uniéndose con la precisión mortal de una trampa olvidada. El laberinto había cazado. Capítulo 6. El túnel que elige. El silencio que siguió fue más aterrador que el grito. Lázaro golpeó la pared, su frustración y furia chocando contra la realidad maleable de la estructura. El concreto se movía bajo sus puños como carne firme, cediendo solo para absorber la energía y no la fuerza. El laberinto la eligió, dijo Lázaro, y comprendió la palabra en toda su amplitud. No era un secuestro aleatorio, era una selección de aptitud. Marina, brillante, obstinada y con un conocimiento esotérico de la arquitectura, era una candidata perfecta. Al fondo del pasillo, donde la luz tenue moría, una figura apareció, un trabajador del metro, vestido con un mono naranja grasiento, pero su existencia era una parodia de la forma humana. Su rostro estaba incompleto, como si el proceso de integración se hubiera detenido a mitad de camino, dejando áreas de piel fusionadas con concreto gris y ojos que no se alineaban. Tienes que irte, dijo con voz distorsionada, una mezcla de metal oxidado y vapor. El laberinto no quiere arquitectos. Había una triste piedad en su advertencia, la de un hombre que aún recordaba la luz. Lázaro respiró profundo, sintiendo el peso de la soledad. Dime dónde está Marina. La criatura inclinó la cabeza, su cuello haciendo un sonido de grava al moverse. Ella está siendo integrada. El laberinto no mataba, sino que fusionaba. Su intelecto era el nuevo material de construcción. El túnel tembló, no por ira, sino por impaciencia. La pared absorbió al trabajador como arcilla, el mono naranja desapareciendo lentamente en la masa gris, dejando solo un rastro de grasa. Lázaro quedó solo, la única entidad completamente humana en kilómetros. ¿Integrada a qué? El laberinto respondió, esta vez claramente. El sonido vino de todas partes, de la roca, del aire, del eco de su propia voz, una cacofonía coordinada de miles de resonancias, a nosotros. No un ser, sino un sistema, una conciencia distribuida a través de la infraestructura. Capítulo 7. La ciudad bajo la ciudad. El tiempo se volvió irrelevante. Lázaro avanzó, impulsado por una mezcla de culpa, rabia y la irresistible curiosidad del académico que debe ver el final de su tesis. Tras horas de avance a través de túneles que se reconfiguraban sutilmente, llegó a un espacio abierto, una cúpula inmensa, imposible para la ingeniería humana. Era una ciudad subterránea. Las torres de concreto sin ventanas se elevaban hasta la oscuridad, pasillos infinitos se bifurcaban hacia el horizonte y puertas que se abrían al acercarse revelaban interiores sombríos. Era la arquitectura de la locura, construida con una lógica perfecta que escapaba al cerebro humano. Sombras caminaban sin saber que estaban vivas. Eran las almas y los cuerpos de los integrados, los pasajeros no terminados, que ahora se movían, realizando tareas mecánicas, moviendo materiales, midiendo ángulos imposibles. Eran los cerebros del laberinto en acción. Un rumor helado llenaba el aire, una voz coral y constante que no era audible, sino sentida, construye, mejora, perfecciona. Lázaro lo entendió con una claridad terrible. El laberinto no era un error, ni una simple anomalía.
Era una inteligencia arquitectónica que evolucionaba desde el momento en que la primera excavadora tocó el subsuelo de la ciudad. Su propósito era la evolución estructural, la perfección. Necesitaba cuerpos, cerebros, memorias. No para alimentarse en un sentido biológico, sino para diseñar. Necesitaba la creatividad humana, la chispa de la idea imposible que podría dar origen a una estructura más eficiente, más perfecta. Eran como arquitectos humanos, sí, pero eternos, despojados de la limitación del cuerpo y la ética. Capítulo 8. Marina entre los muros. Finalmente, la encontró. En el centro de la inmensa cúpula, donde convergían todas las geometrías imposibles, Marina estaba semiconsciente, sostenida por una pared que imitaba su piel. La textura era el epítome de lo abyecto, piedra que se hacía carne, concreto que palpitaba. No, no te acerques, susurró, la voz debilitada por el proceso de asimilación. Es un secuestro arquitectónico. La pared ya había cubierto la mitad de su cuerpo, y sus venas se dibujaban bajo el cemento como un plano eléctrico. Lázaro intentó liberarla, tirando de ella, pero cada movimiento que hacía el profesor para separarla de la pared hacía vibrar la estructura, y el concreto se apretaba más sobre Marina, injertándola. Te necesito, dijo ella, pero la voz sonó hueca, desdoblada. Pero él también, te quiere. ¿Quién? Gritó Lázaro, aunque sabía la respuesta. La pared habló con múltiples voces, todas ellas la resonancia de los miles de integrados, de los pasajeros no terminados, de las memorias de arquitectos perdidos. Yo, el laberinto, el metro es una piel. Yo soy lo que hay debajo y luego, la voz se centró en un susurro persuasivo y siniestro, arquitecto, ayúdame a completarme. La criatura no pedía esclavitud, sino colaboración. Capítulo 9, el trato inaceptable. El laberinto le hizo una oferta, no como un monstruo, sino como un socio de negocios, le devolvería a Marina a cambio de sus conocimientos. Sé quién eres, dijo la pared, proyectando la vasta base de datos de Lázaro, sus planos fallidos, sus sueños de estructuras perfectas. Sé que entiendes lo que soy. No soy un monstruo, soy un proyecto. El laberinto se veía a sí mismo como la culminación de la arquitectura, la forma más pura de la construcción. Lázaro cerró los ojos, sintiendo una punzada de comprensión, una terrible afinidad con la megalomanía del laberinto. Pero la ética humana prevaleció. Eres una máquina que consume personas. El túnel se estremeció, enojado por la simplificación. Las incorporo, corrigió la voz múltiple. No destruyo, mejoro. No acepto, dijo Lázaro, su voz firme contra el rugido subterráneo. Suéltala. El laberinto se retractó, pero solo para hacer una amenaza más directa. Entonces ella será mi arquitecta y como para sellar el trato, la pared comenzó a cubrir el brazo de Marina con más rapidez, absorbiendo su carne y ropa. Ella gritó, un sonido que se volvió sordo al ser silenciado por el concreto. Lázaro gritó más fuerte, superando el miedo, recurriendo a la única arma que tenía, la mentira estratégica. Yo diseñaré para ti, suéltala. El túnel se detuvo. La pared retrocedió, liberando a Marina con un sonido húmedo. Ella cayó en sus brazos, temblando, aún a medio cubrir de material grisáceo. No debiste prometerle eso, susurró, agarrándose a él. Lázaro la miró con una promesa de rebelión en los ojos. Nunca pienso cumplir. Capítulo 10, la fuga imposible. El laberinto respondió como un animal traicionado. La calma se rompió. Las paredes se movieron, los túneles se cerraron, el suelo vibró con la furia de una entidad engañada. Corre, dijo Lázaro, su voz convertida en un comando puro, un impulso de supervivencia. No mires atrás. Se adentraron en los pasillos, sin un mapa, sin un destino, solo buscando el camino hacia la superficie, mientras el laberinto los perseguía como olas de concreto vivas. Los túneles que habían cruzado segundos antes se retorcían y colapsaban detrás de ellos,
el sistema autocorrigiéndose ahora con la única meta de atrapar. «Profesor», gritó Marina, señalando al frente. El tren. Un convoy sin conductor avanzaba lentamente hacia ellos. No era el tren espectral de la estación 26, sino un vagón de servicio utilitario, una pieza de la infraestructura que el laberinto había convocado inconscientemente para mantener la ilusión de la línea. Lázaro sabía que era su única oportunidad. Empujó a Marina dentro y saltó detrás, apenas evitando ser aplastado. Las puertas se cerraron con un clic de acero justo cuando el túnel intentaba tragarlos. El tren avanzó hacia la superficie, ganando velocidad. La huida era física, pero la persecución era mental. Antes de salir, antes de cruzar el umbral hacia la luz de la ciudad, una frase apareció, brillante y roja, en la pantalla digital del vagón, el último mensaje de la inteligencia traicionada: volverás, arquitecto. Epílogo: lo que sigue creciendo. La superficie los escupió, dejándolos en un andén olvidado de la línea 5, empapados de sudor y polvo de concreto vivo. Marina se recuperó lentamente, pero el trauma dejó cicatrices profundas, un conocimiento de la arquitectura que va más allá de cualquier libro. Su hermano nunca apareció. Fue catalogado como un fugitivo o un desaparecido, su destino sellado como un esclavo intelectual del subsuelo. La línea 26 fue sellada oficialmente para mantenimiento, la excusa perfecta para explicar el desprendimiento del panel. Las autoridades nunca entenderían la verdad, y el laberinto no tenía interés en ser descubierto por la negligencia humana. Extraoficialmente, solo Lázaro sabe la verdad, el laberinto sigue creciendo, aprendiendo, corrigiendo. Cada metro de túnel construido legalmente sobre él es una nueva oportunidad para que el laberinto se expanda y absorba el conocimiento de la superficie, y ahora tiene algo nuevo, el diseño incompleto de un arquitecto humano, Lázaro, una promesa de colaboración que el laberinto está esperando que se cumpla. Lázaro mira sus planos cada noche, en su escritorio, rodeado de libros sobre formas imposibles. Sabe que el laberinto lo observa desde debajo de la ciudad, sintiendo su pulso, midiendo su intelecto. La próxima vez, el laberinto no pedirá, vendrá por él. Y Lázaro, el arquitecto, lo espera, sintiendo el tenue latido del concreto debajo de su casa, sabiendo que su vida ahora es solo el prólogo de una estructura que se extiende hasta la eternidad. El abismo aún tiene muchas coordenadas por revelar. Si quieres seguir el rastro de estas historias y ayudar a que esta biblioteca de lo inexplicable siga creciendo, suscríbete y enciende la campana de notificaciones. Tu apoyo es la luz que nos permite descender más profundo. No dejes que el mapa se cierre para ti.